Amigas y amigos de los medios comunitarios de Corape, avanzamos en esta jornada informativa y ahora vamos a desarrollar la entrevista del día y para ello nos acompaña el asambleísta por Revolución Ciudadana, Leonardo Berresueta. Legislador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto siempre estar en los micrófonos de Corape, un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos y varios temas que consultarle, asambleísta. Empiezo en este caso con estos recientes vetos presidenciales a dos leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Está la ley de armas, municiones y explosivos y también la ley contra incendios. El Ejecutivo precisó algunos argumentos para su decisión. Por ejemplo, en la de incendios se habla de errores sustanciales de forma y fondo. Cuénteme su apreciación acerca de estos vetos presidenciales, que si bien es cierto, no son los primeros por parte del presidente Daniel Noboa. Bueno, el presidente de la República utiliza la herramienta del veto precisamente para poder combatir políticamente a la Asamblea, lamentablemente. En el caso de la ley de incendios, al vetarla totalmente, deja en la indefensión a cientos y diría miles de bomberos voluntarios en el país. La estructura misma del trabajo que se ha realizado durante más de 6 meses con una cantidad enorme de personas que han comparecido a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y que han podido alimentar la ley de incendios. Lamentablemente el presidente de un plumazo la bota al tacho de la basura. Alega efectivamente temas de fondo y forma, pero lamentablemente no justifica una situación de la magnitud de vetarla totalmente. Eso es un tema que nos preocupa porque evidentemente detrás de esto hay un trasfondo político, hay una vendetta política de parte del presidente de la República porque esta ley efectivamente fue defendida por varios sectores progresistas en la Asamblea que no precisamente están a favor de su gobierno. Y en ese sentido, creo que el presidente de la República utiliza el veto total que imposibilita que este tema se vuelva a tocar luego de un año, de acuerdo a la Constitución y a la ley, y deja pues y hace un flaco favor a los bomberos del país, sobre todo en estas épocas en donde más necesitamos del ordenamiento jurídico claro para el trabajo de los bomberos voluntarios, ahora que estamos pasando estas épocas de incendios forestales. Lamentablemente el presidente lo hace de esta manera y no vemos realmente una razón de fondo en la argumentación del presidente más que establecer el hecho de la autonomía de los GATS, que la siguen manteniendo, que la siguen teniendo en el manejo de los bomberos, pero que lamentablemente esta ha sido una respuesta más política que técnica. Legislador, y usted ha hecho referencia a este tema que el presidente Daniel Noboa utiliza los vetos como una manera de combatir políticamente a la Asamblea Nacional. Hemos visto una relación no tan buena entre el Ejecutivo y el Legislativo, con acusaciones que van y vienen. En este caso, consultarle de qué otras maneras u otros caminos usted considera que el presidente Daniel Noboa tiene esto que muchos analistas consideran una arremetida contra la Asamblea. Es que es un síntoma de desesperación del presidente de la República, ¿no? Al ver que no tiene capacidad de maniobra en la Asamblea. No es que la Asamblea se opone a todo lo que el presidente plantea, es que lamentablemente todo lo que plantea el presidente está mal. Está generando una serie de inconsistencias en donde lamentablemente las propuestas que el presidente de la República ha planteado en el manejo ejecutivo está mal. O sea, cómo por ejemplo nos anticipa un apagón desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en un miércoles, en pleno estado de excepción en varias provincias del país en donde la delincuencia campea, o sea, le estamos dejando cancha y pelota a la delincuencia en un miércoles a media semana, en donde las industrias, muchas de ellas incluso laboran 24 horas durante la semana. Hay muchos temas de personas que realizan teletrabajo y que necesitan precisamente de la luz eléctrica a partir de las 10 de la noche. No es tan así como dice el presidente de la República. Es decir, hay una serie de temas equivocados en el manejo de la administración pública. Mire usted el sistema vial del país, está en soletas, no terminamos de solucionar el problema vial
del Ecuador, y eso pasa por una falta de gestión del Ejecutivo como tal. En materia de seguridad ni se diga, mire lo que ha pasado este fin de semana con las muertes en todo lado, ¿no? Que Manta estaba recuperado y tenemos un coche bomba que transita por las calles de Manta totalmente incendiado y se estrella en una casa de una humilde familia. Tenemos asesinatos a la orden del día. Es decir, y las herramientas les hemos dado desde la Asamblea Nacional, tanto para el tema de seguridad, para el tema... Ahí está la famosa ley no más apagones que le entregamos al presidente y hoy seguimos teniendo apagones. Y no es la ley, es la falta de capacidad y de ejecución del presidente de la República y de su gobierno. En el tema de empleo, la misma situación, en el tema vial, la misma situación. Es decir, yo creo que el presidente utiliza estas herramientas simplemente como una defensa desesperada frente al no tener control en una asamblea que le dice y que le señala los errores que comete el presidente de la República. ¿Y qué le queda al presidente? Lo que le queda al presidente es tender puentes. Él es un presidente saliente, es un presidente que está de salida, es un presidente que pronto dejará el gobierno. Y lo que debe hacer en función de su legado, en función de lo que quiere, como quiere que le recuerden los ecuatorianos, es precisamente tender los puentes necesarios y suficientes para pacificar el país, para que su salida sea ordenada y que al nuevo gobierno que venga se le pueda entregar un país en las condiciones más tranquilas posibles, no óptimas, porque óptimas no vamos a tener después del desastre de su administración, pero al menos en una situación de una pacificación del país, que es lo que necesita el Ecuador en este momento. Legislador, y ya que usted ha hecho referencia a esta difícil situación de inseguridad que atraviesa el país, vimos un fin de semana violento en varias partes del Ecuador. En estos discursos que da a conocer el presidente Daniel Noboa, en donde habla de la lucha contra la inseguridad en el país, él ha hecho referencia que se combate con las mafias que existen en las calles, pero que también en las curules de la Asamblea Nacional existen esas mafias. Es la forma en la que el presidente de la República trata precisamente de justificar la ineptitud en materia de seguridad, ¿no? Es muy lamentable oír a un presidente de la República generalizar y establecer lugares comunes, frases comunes sobre la narcopolítica, sobre las mafias en la Asamblea. Sería importante que el presidente de la República puntualice quiénes son esos legisladores, quiénes son esas bancadas, quiénes son esos actores políticos y cuáles son las pruebas, porque cuidado, a mí cada vez se me va, le digo con franqueza y al público que nos escucha, a mí se me va apareciendo cada vez más el presidente Noboa al expresidente Lazo, ¿no? En donde lanzaba acusaciones de legisladores que le habían extorsionado y luego esos legisladores terminaban siendo aliados, ¿no? Y las denuncias no tenían ningún asidero. Utilizaban la justicia para poder amedrentar a los rivales políticos y en este caso hace exactamente lo mismo. Entonces, yo sí creo que el presidente debe tener un poco de inteligencia emocional, de tener calma, de hacer una pausa en toda esta desesperación que seguramente él tendrá, ¿no? Porque claro, todos los días o todas las semanas de tener la información que va recibiendo de encuestas digitales y encuestas en campo que va teniendo el presidente de la República y vamos viendo que la caída de popularidad del presidente es terrible, ¿no? Es decir, en enero el presidente gozaba de una popularidad del 80% y hoy el presidente no llega al 30% de popularidad. Es exactamente lo mismo que le pasó a Moreno, es exactamente lo mismo que le pasó a Lazo. Es decir, la caída es insostenible y cuando uno tiene una caída de esa magnitud a 5 meses de las elecciones, lo más probable es que el presidente de la República no esté en la segunda vuelta. Y por eso precisamente, al tener esta desesperación, utiliza estas herramientas que son políticamente equivocadas porque la gente se da cuenta que es una impronta similar a la que sucedió con el señor Lenín Moreno y con el señor Guillermo Lazo. Así que no hay ninguna diferencia en ese sentido y el presidente debería tener un poco más de calma e inteligencia emocional. Seguimos en entrevista con el asambleísta por Revolución Ciudadana y por eso hay Leonardo Berresueta conversando de algunos temas que marcan esta coyuntura legislativa, esta coyuntura en el país y legislador ya entrando en estos minutos finales de la entrevista. También conocer un poco acerca del trabajo que usted viene realizando en la Asamblea Nacional. Lo vemos activo con varios asambleístas de la provincia de Azuay, en donde están realizando este proceso de fiscalización sobre el caso Rosa Argudo, sobre el IES en Cuenca. Así que por favor que nos cuente un poco acerca de esta situación. Hemos avanzado muchísimo, la Fiscalía le ha dado 15 días
al Servicio de Rentas Internas, a la unidad de lavado de activos del Servicio de Rentas Internas, para que entregue información sobre los movimientos financieros del sindicato que lo maneja la señora Rosa Argudo, el sindicato del IES a nivel nacional, desde el año 2004 hasta la fecha, es decir, no es cosa menor. La señora Argudo, que tiene muchos familiares en el IES, que tiene a más de una docena de familiares trabajando en el IES y sin despeinarse lo acepta, y que ha tenido además un incremento patrimonial bastante oneroso, sin poder justificar a la fecha, nos ha dicho a los legisladores y ha dicho a la prensa y ha dicho a al propio Ministerio de Trabajo que ella no tiene por qué rendir cuentas porque son autónomos. Bueno, ahora no es a los legisladores, no es al Ministerio de Trabajo a quien tiene que rendirle cuentas, es a la Fiscalía, es a la unidad de lavado de activos del Servicio de Rentas Internas, que ha dado 15 días para que se entregue esta información en el marco de la investigación. Hay incremento patrimonial que todavía no está justificado debidamente, esperamos las justificaciones. Hay un manejo bastante precario y bastante extraño en el manejo de las cuentas del sindicato, que durante todos estos años no ha tenido y no se ha podido rendir cuentas. Bueno, ahora tiene que rendirle cuentas a la Fiscalía, y lo que nosotros hemos pedido al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es que pueda tomar los correctivos en contra de esta funcionaria y otros más, pero la respuesta lamentablemente del presidente del Consejo Directivo del IES ha sido que no las pueden remover, que no puede iniciar ningún tipo de acción a la interna. Sí hay herramientas, sí se pueden realizar. Ya se han iniciado 2 sumarios administrativos en contra de las hijas de la señora Rosa Argudo, para poderla separar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué no se puede hacer exactamente lo mismo con la señora Argudo? Es la pregunta que yo le hago al presidente del Consejo Directivo del IES, que le está quedando muy mal a la SUAY, que le está quedando muy mal a la ciudadanía, tratando de dilatar este tipo de sanciones que tiene que hacerse a la interna. Yo espero y aspiro de que en aras de la transparencia y en aras de darle soluciones a la ciudadanía, no solamente de Cuenca y de la SUAY, sino del país, pueda el presidente del Consejo Directivo del IES ya tomar acciones en este sentido y separar a la funcionaria que por demás está denunciada, que por demás se han entregado las pruebas a la Fiscalía y a la Contraloría, y que se está haciendo el trabajo adecuado, y que nos hemos jugado el pellejo los asambleístas azuayos, por incluso recibiendo amenazas por parte de gente cercana seguramente a la señora Argudo, y no vamos a callarnos y que vamos a seguir en nuestro trabajo fiscalizador. Asambleísta, ¿por qué es importante fiscalizar un caso como este y también qué precedente ustedes esperan marcar? Porque usted ha señalado que este es un caso que no solamente le concierne a la población de Cuenca, a Suárez, sino también a todo el país. Primero porque hemos encontrado a una cantidad de dirigentes del mismo sindicato, del mismo directorio de la señora Argudo, en provincias como Loja, como Pichincha, que tiene la misma situación, dirigentes sindicales que han metido a familiares durante los últimos años de manera indiscriminada, cheques girados de la cuenta del sindicato a los propios dirigentes con puño y letra de la señora Argudo, dirigentes que reciben cheques de $5,000 arriba. Eso es lo que necesitamos saber. Ya no es solamente un tema de la provincia, es un tema nacional, porque además la señora Argudo es dirigente nacional del sindicato del IES, y eso lamentablemente no ha sido transparentado. Pero es importante tener en cuenta que esta situación lamentablemente hace que el IES pueda tener un manejo a la interna sobre la base de la discrecionalidad, de qué insumos se utilizan, de con quién se contrata, qué personas son las que ingresan al IES. Esas son las cosas que lamentablemente hacen que el IES no camine y que tenga un servicio, por decirlo menos, ineficiente hacia la población, hacia los usuarios. Si logramos desempantanar y desenmarañar toda esta red que existe en el IES a nivel nacional, seguramente podríamos comenzar a tener un cambio al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esperamos que las autoridades nacionales lo puedan entender y puedan iniciar acciones administrativas para separar a esta mala funcionaria y a otros más que son parte de esta red que ha sido ya denunciada en la Fiscalía General del Estado. Asambleísta, y ya de manera final también quisiéramos conocer en este espacio algunos de los temas que están presentes en su agenda legislativa. Usted también es vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Que nos cuente ya de forma breve, por favor. Bueno, en la comisión, lamentablemente, tengo que decirlo con mucha pena, se ha priorizado los temas políticos, ¿no? Como iniciar una investigación por el tema del tráfico de combustibles,
claramente dirigido en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La semana pasada se aprobó una resolución que también busca hacer una investigación sobre las famosas 7.000 muertes que han estado supuestamente ocultas en el gobierno de Correa, luego de que fue incluso negado ese tema en el mismo pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, se está priorizando lamentablemente en la Comisión de Seguridad presidida por la asambleísta Inés Alarcón, de quien guardo una gran consideración y respeto, pero lamentablemente ella pues obedece a una agenda que se la impone desde el gobierno para seguir politizando la seguridad, politizando un tema tan sensible como la seguridad y generar procesos de fiscalización para atacar a adversarios políticos. Lamentablemente la Comisión de Seguridad se ha empantanado en este tema, no avanzamos en temas importantes como la ley de inteligencia, se mandó al archivo la ley de veteranos de guerra, hoy estamos buscando los votos en el pleno de la Asamblea Nacional para evitar que esta ley se archive. No hemos avanzado más en temas importantes como la reforma a la Policía Nacional, que es importante. Es decir, la agenda de la comisión en este momento más es una agenda política que una agenda técnica, que es lo que necesita el país. Espero yo que en los próximos días pueda la comisión tener en su agenda, en su orden del día, temas que realmente sean importantes para el país y no en la agenda política del partido de gobierno. Ahora llegamos a la parte final de esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya este mensaje que usted le deja a todas las personas que han estado pendientes de esta entrevista. Le agradezco muchísimo, siempre un placer estar en los micrófonos de Corape. Un abrazo. Que pase bien, amigos y amigas. Concluimos la entrevista del día. La invitación a que sigan en sintonía en la red de medios comunitarios que hacemos Corape a nivel nacional. Ya regresamos con ustedes. Hoy compartimos contigo el testimonio de Carolina, una mujer que nos alienta a construir nuestras redes de apoyo. Todo este proceso que he pasado definitivamente me ayudó a ver que yo estaba en una situación de violencia. Finalmente lo que pudo sacarme adelante y como ese motor que me llevó a poder tomar la decisión fueron mis hijos. Y a partir de tu experiencia, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando? Yo les diría que es el momento de alzar la voz, que pese a cualquier situación que esté viviendo, por difícil que sea, es la oportunidad de apoyarnos entre mujeres y crear esa red que es la que nos da la fuerza para poder salir adelante. Muchas gracias, Carolina. Tu historia nos invita a crear redes de apoyo para sostenernos juntas. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.